Buenas tardes, bienvenidos a este regalo que nos da hoy la vida para reconfortar nuestro corazón. Espero se hayan sentido bien bajo esas olas que nos regaló ese video. Hoy vamos a experimentar esas olas, pero del océano de amor y luz que es Dios. Y damos la bienvenida a Mauricio San Martín. Él es músico y compositor de profesión, coach integral y es alumno de Brahma Kumaris desde hace más de 24 años, padre de Silvia, Oscar y Dominga. Le gusta meditar, tocar el piano y observar los trayectos de cada integrante de la humanidad hacia sus más elevados propósitos. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo lo conocí en India, en Delhi, en un retiro de silencio, y él estaba tocando su teclado. Aunque ya por muchos años antes habíamos escuchado su música, dije, oh, es él quien toca. Entonces, siempre muy humilde, muy sencillo y muy agradable, muy a la mano, como un hermano. Entonces, Mauricio, ¿cómo la paz te ha ayudado a conocerte a ti mismo? ¿Qué nos podrías decir acerca de esta virtud? Bueno, muchas gracias a ti, a quienes inspiraron este encuentro y a todos los presentes desde el lugar que nos encontremos. Permíteme, antes de responder tu pregunta, hoy día quedé muy inspirado con algo que quisiera compartir con ustedes. Un ratito atrás me tocó para Brahma Kumaris Chile presentar una charla que teníamos con un invitado de Brasil, un alumno y profesor, Vilmar Braga. Y cuando inició su actividad estábamos compartiendo ambos antes, y cuando iniciamos y entró el público, él dijo algo que a mí me encantó y quisiera compartírselo. Él dijo, ¿por qué estamos aquí? Quizás uno podría pensar que, bueno, nos reunimos para escuchar algo, escuchar a alguien, una propuesta hoy de Brahma Kumaris. Y él dijo, si cada uno de ustedes, el motivo que tuvo para entrar a este lugar, o para lo que nosotros normalmente hacemos, o vamos a la naturaleza, lo que sea, es porque quizás hay preguntas. Tenemos inquietudes, todos, ¿no? Entonces él dijo, y voy a apropiarme de sus palabras para la actividad de hoy, lo importante no es lo que se diga, sino que se satisfagan esas preguntas. Y eso tiene que ver un poco, y lo conecto con la pregunta que tú me haces, porque me parece muy atractivo reunirnos, ¿no? Es como cada uno desde su lugar, desde su casa, y esta invitación del poder sanador de la paz. Y la paz, cómo la he entendido, cómo me ha acompañado, ¿no? Normalmente uno aprende de niño este concepto de la paz y la no guerra y la no violencia, ¿no? Y en la medida que uno va profundizando, me ha servido a través de la meditación, etc., es que la paz como estado es una puerta preciosa para encontrarse. Creo que antes de conocer la meditación, buscaba conocerme a veces desde el miedo, desde la inseguridad, desde el para qué es la vida, para qué estoy. Y la herramienta de la paz creo que es como el aroma, es como el incienso, es como el perfume que te invita a dar un paso hacia el entendimiento y conocerte. Entonces creo que hoy la paz es la que nos invita hoy a conversar y a crear un primer ambiente para profundizar sobre eso. Gracias, Mauricio. Ahora, ¿cómo la paz te ayudó a empezar a componer? Me imagino que es una virtud importante para los artistas y sobre todo los compositores de música. Sin duda. Mira, yo tengo ahí un camino y voy a ser muy breve porque créeme que podría estar mucho compartiendo con ustedes de esto.
muchas vivencias, lo que para mí significó la música. Yo partí muy jovencito con la música. Y para responder tu pregunta en relación paz, música, Eso. por mucho tiempo me relacioné con la música desde un espacio de búsqueda, desde no saber para qué. Yo componía, tenía mi piano, hacía música, pero creo que había una pequeña angustia del para qué, ¿no? El por qué. A veces el entorno te dice, bueno, para ser famoso, ganar dinero y todo eso, y por algún motivo a mí no me satisfacía ese espacio. Entonces, la paz fue fundamental, ¿por qué? Con una experiencia que más tarde me gustaría compartirte, creo que este concepto de la paz, o la calma, o la plenitud, fue lo que me hizo entender o resolver, en mi caso, por qué había elegido esta área de la música, ¿no? En algún momento llegaron a mí unas palabras de alguien muy sabio, que en ese momento no logré entender, que me dijeron, algún día harás música del cielo. Me acuerdo que tenía como 19 años y no logré entender muy eso, y tuvo que ver con ese entendimiento de la paz, desde el sentido que tú como músico, creo que cuando rozas esa experiencia, te desprendes de tu propio arte, ¿no? Es como que empieza a dejar de ser tuyo. Y solamente te consideras realmente o empiezas a aliviar con esta posibilidad y experiencia que lo que tú haces simplemente es una atmósfera para que otros alcancen sus propias experiencias. Y por supuesto, esa realización te descansa. Entonces, desde el concepto de la paz, creo que fue el mayor regalo que yo te pude unir al pensar en paz y pensar en música. Gracias. Realmente la meditación que nosotros practicamos, el Raya Yoga, nos da las pautas para dejar de compartir desde el mecanismo de defensa. Esto es, en las relaciones interpersonales, realmente la semilla de la paz puede arreglar muchas cosas. En mi caso, sí decidí en algún momento usar la ira como mecanismo de defensa, pero cuando llegué a Brahma Kumaris hace 27 años me di cuenta que era por la ausencia del conocimiento de que yo era un ser de paz, y me fui al opuesto total, ¿no? Que es la ira, porque curiosamente la semilla está en la paz. Y al reconocerme como un ser pacífico, puedo lograr, y lo he logrado, tomar distancia entre la percepción y la realidad. Puedo percibir que alguien es de cierta manera, pero su realidad es que es un ser de paz igual que yo, y que puede estar bajo influencias como las que yo estuve, en las que no son las mejores. Te dejas llevar por todo lo que el mundo dice, por todo lo que el mundo cree, o incluso por estados de ánimo. Y en ese momento muestras otra cosa, no lo que eres. Así que si yo me doy el tiempo y separo a la persona de la acción, que es más bien una reacción, y trato de entender, de comprenderla, desde dónde está hablando, desde dónde está actuando. Hablaste del miedo, y hay una inseguridad que nos acompaña cuando no nos conocemos como seres espirituales. Una vez que yo me reconozco como un ser lleno de virtudes, entonces puedo dar espacio a que el otro también. Después es como una mamá. Después del berrinche, el niño va a poder entender. No es durante el berrinche, eso se tiene que pasar. Entonces, con las personas hago lo mismo. Se le va a pasar. Y ya que se pasa, entonces se puede hablar desde otro espacio, tanto personal como el de la otra persona. Y
ahí es la paz la que va a hablar, no la ira, no el resentimiento, no la queja, nada de lo que traemos, sino lo que somos en verdad. Entonces, vamos a invitarles a una experiencia de paz y a que Mauricio toque el piano mientras la vamos experimentando. Muy bien. Quisiera contarles una cortita experiencia antes hacia la invitación de este momento. Una vez, viajando por Brahma Kumaris y conocer sus centros, estuve en una sede que está en Inglaterra, ¿no? En la ciudad de Oxford, y alguien me avisa que había un piano en el lugar, en un escenario donde se hacen clases. Y me acuerdo que estuve practicando, imagínense, el lugar es precioso, tocar un piano maravilloso en un lugar con grandes terrenos, un día nublado. Creo que el rol de músico era ideal para componer. Y me acuerdo que, bueno, dejé de tocar porque había un evento más tarde, alrededor de 100, 150 personas llegaron como una actividad. Me fui a cenar y a la vuelta quise ir un poquito a ver lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y estaba el programa y al final decía, y una sorpresa especial al final. Bueno, alguien había pensado que la sorpresa final era que yo tocara. Y lo hermoso o la gran enseñanza de ese momento es que el piano, por su pesadez y cómo estaba detrás de un cortinaje. Es decir, no estaba en el escenario. Entonces recuerdo que toqué como 3 melodías, pero nadie en el público sabía necesariamente que había alguien que estaba tocando música en vivo. Podía ser una grabación. Y cuando yo estaba tocando las últimas notas, abrieron esa parte de la cortina y había un pianista ahí. ¿Por qué les cuento esto? Porque es un poco lo que ha sucedido en mi caso y lo podemos seguir conversando en relación a la música y esta relación de la paz o para lo que sirven este tipo de cosas. Que es que la música, ¿no? Como lo que vamos a hacer ahora, que vamos a acompañar una experiencia de meditación con un video y letra, pasa a ser solo un aroma del momento. No busca ser la atención del encuentro. Entonces, brindado esto, les pido, vamos a poner toda la atención en esto que se nos va a compartir, que son unas imágenes preciosas, un texto precioso, y lo que yo voy a hacer desde acá para sus casas, el lugar que ustedes se encuentren, es poner un ingrediente como un aroma que en el fondo lo que busca es inspirarnos. Así que deseo que cada uno tenga un bonito viaje que va a durar un par de minutos.
Muchas gracias, Mauricio. Estas capsulitas de paz las podemos tener de tanto en tanto. Y eso va a ayudar a que el alma vuelva a enfocarse en lo que es y no en lo que ha solido creer que es, como alguien, ¿verdad? Hoy hay mucha tendencia a la preocupación o sobreocupación. Y es el alma la que dirige sus acciones y sus pensamientos. Entonces, podemos darnos estos espacios para que se resuelva mejor lo que hacemos desde un espacio de serenidad. Hay mucho más control que si queremos controlar, ¿verdad? Ahora vamos al amor, porque si la paz es nuestra naturaleza original, la fuerza es, el amor es la fuerza que nos anima a estar cada día resolviendo nuestra vida y compartiendo lo que somos. Entonces, Mauricio, cuéntanos el ingrediente del amor y cómo compusiste también canciones para Dios, el amor de Dios en tu vida. Yo soy de historias, soy de contar experiencias para compartir. Yo cuando conocí Brahma Kumaris me hizo grandes regalos. No solo el conocer meditación, no solo conocer a lindas personas, sino que resolvió un aspecto muy importante para mí, y no solo lo resuelve, sino que lo proyecta. Y te voy a contar de qué es. Yo hasta antes de conocer Brahma Kumaris, en la cual tenía mis estudios de piano, tocaba piano, tenía un tremendo conflicto vocacional. ¿Y en qué consistía? El para qué. Sentía que necesitaba un propósito grande. Un día en Brahma Kumaris, cuando yo conozco y sabían que yo hacía música, me transformé en un habitual invitado para hacer música en vivo, para meditaciones y cosas así. Un día viene alguien muy importante a Chile, ¿no? Ella se llama Sister Mohini, viene a dar una charla a un lugar muy bonito, muy importante en una universidad, acá en Santiago, y me invitan a tocar. Me explican, ameniza al inicio, entre medio puedes tocar y al final vamos a acompañar una meditación. Recuerdo que en el momento del medio me invitan a ejecutar algunas obras que yo componía, y pasó algo que para un músico o un artista que normalmente gran aliciente es el retorno, pasó algo muy distinto, que como nunca ese día toco, me paro, me voy a sentar y nadie dijo nada, no hubo ni un aplauso. Debo reconocer que por un instante no estaba muy bien claro qué estaba pasando, ahí había 300, 400 personas. Y quien hizo de animador ese día dice, el mejor regalo o aplauso que podemos dar a Mauricio es el silencio. Y ese día, sabes tú que para mí fue, eso es, ¿no? Se me resolvió la vida en el ámbito de la música. Y dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque para mí ese fue un acto de amor. Porque ese día, sin proponérmelo, entendí o tomé la decisión de que todo lo que yo pudiera hacer desde el área de la música, quería entregarlo. Quería que sirviera, no lo sé, que sirviera para otros, ¿no? Que pudiera inspirar. Creo yo mucho en la inspiración. Y creo que ese momento se produjo un acto de amor que yo sentí. Yo me sentí muy amado por Dios en ese momento, porque me resolvía en un segundo toda una inquietud. Y después de eso vinieron regalos maravillosos, porque se me invitó esa misma noche a componer un disco, que fue el primer disco que hice para Brahma Kumari, de meditación, y empecé a hacer este lazo, este camino de meditación y música, que en mi caso me han acompañado por tanto tiempo. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque creo que el amor, como
como amor eterno, como amor universal, como amor divino, ¿no? Tiene que ver con este aspecto de entrega. Si tú me preguntas, yo creo que el estar reunidos hoy, todos, en cada individualidad de quienes están presentes, es un acto de amor hacia uno mismo, en forma colectiva, y de ahí podríamos decir como impacto, ¿por qué no?, hacia la humanidad. Entonces, claramente van muy de la mano estas sensaciones de lo que entendemos amor, paz, no lo sé. Y es lo que te pudiera contar. Tengo muchas experiencias de sentirme muy regaloneado por Dios en algún aspecto, y mucho lo ha hecho, a pesar que en un momento en ningún caso fue la búsqueda, ha sido a través de la música. Y creo que tuvo que ver con eso, de haber entendido el mensaje. Y cuando alguna vez me dijeron música del cielo, creo que tenía que ver con eso. Tenía que eliminarme, entre comillas, a mí, el mí, sacarle el mí música, y solo sentirme alguien que podía interpretar algo para otro, desde la música que entiendo que en el fondo cada persona que escucha música hace su propia orquesta. Gracias, Mauricio. Al final les vamos a pasar un link, tanto en el chat como por pantalla, de una aplicación llamada Meditap, donde van a poder encontrar la música de Mauricio. Es libre de costo y lo único es dar un clic y entonces van a poder tener una aplicación que trae música, meditaciones, libros, todo a su alcance para que la puedan disfrutar. El ingrediente del amor en nuestra vida es vital. En nuestro caso, Dios viene y nos dice, tú eres amor espiritual, eres un alma, estamos en un cuerpo, porque si no el alma no podría expresar lo que es. Y entonces, a través de la música es una de las expresiones que el alma tiene para expresar lo que es. El regalar un arreglo de flores, el simplemente sonreír, el mandarnos mensajes, todos son actos de amor, porque es parte de nosotros. Nadie nos enseñó a amar. A mí la virtud del amor me ha hecho tolerar al otro, empezando por mí misma, porque había momentos donde no sabía ya a dónde correr. Y se trataba de estar conmigo misma, ya no podía escapar de ese momento, ¿verdad? De ese lugar. Y lo que yo quería era respuestas. Y en Brahma Kumaris la respuesta que Dios me dio es, tú misma eres amor, no tienes por qué esperarlo. Y eso me alivianó mucho durante esta vida porque eliminé la expectativa. Soy capaz de creer en la gente, pero ya sin esperar lo que yo pretendía que ellos tenían que hacer o que ser. Llegó el momento de simplemente otorgar, aceptar y tolerar. Y eso me ha ayudado mucho en mis relaciones. Y cuando ya de plano alguien se comporta pues ya agresivo o agresiva y demás, ahí sí emerjo el poder de tolerar como una madre. Y lo mismo digo, se le pasará. En este momento no se está expresando como realmente el alma es. Y eso también me ha ayudado a poder expresar el amor como es, sin condicionantes, sin ser algo negociable. Simplemente doy lo mejor de mí a cada persona con la que yo me encuentro o me involucro. Y eso se ha vuelto una protección en vez de una vulnerabilidad. ¿Qué nos podrías decir tú en términos del amor de Dios y de la humanidad que estás expresando también a través de tu música, pero en términos de los más cercanos? ¿Cómo has podido hacer que ese amor de Dios
se permeen las relaciones con los más cercanos. Sí. Es hermoso lo que me estás preguntando. Y te voy a responder desde el espacio más íntimo que pueda hacerlo. Desde hace mucho tiempo, desde muy niño, sentía mucha inquietud por algún día saber quién era Dios. Y, y me es inevitable que más siento que me acerco a esa respuesta, más me uno o puedo experimentar un amor muy divino con mis seres queridos. Y te voy a compartir esto con una experiencia. Yo tuve la oportunidad de ir a India, a nuestra sede principal de Brahma Kumaris, en uno de mis viajes con mi padre, con mi papá. Y fuimos como compañeros, ¿no? Compañeros de estudio. Pero es inevitable que era mi padre. Entonces, en un momento, me veía caminar por lugares que yo ya había ido. Y me veía caminando a alguien del lado que en rol es mi papá, pero al mismo tiempo nos une como un concepto de amor más divino, ¿no? Que nos equipara. Creo que es una experiencia que me ha llevado hoy a expresarme muy naturalmente desde lo que yo entiendo la capacidad que tengo de un amor espiritual con mi entorno. O intentar hacerlo, con eso no quiero decir que lo logre todo el tiempo, ¿no? Es que no hay diferencias ni distancias. Creo que entre nosotros, sea familia, amigos, parte de la humanidad, nuestro rol es inspirarnos, es compartir, ¿no? Este amor único que Dios nos puede entregar, cómo lo podemos vivir desde ese espacio espiritual unos a otros. Y poder decirnos, ¿por qué no? Que nos queremos, que queremos a Dios, que nos amamos, desde un espacio de mucho crecimiento, de mucho querer realmente servirnos, entre comillas, unos a otros. Gracias, Mauricio. Bueno, pues ahora viene otra experiencia, esta vez del amor.
Muchas gracias. Espero estén disfrutando de estas experiencias cortas porque también es algo que tenemos que hacer habitual. Estas imágenes que les compartimos es para que puedan recordarlas en su mente y tantas otras de lugares donde han estado. Y cuando necesiten la energía de la paz o del amor para enfocarse nuevamente sobre algo que les preocupa o algo que les incomoda, algo que les duele. El sendero de la transformación es el sendero de la sustitución. Entonces tengo que buscar los elementos tanto en la mente como en el corazón, con los que voy a reemplazar preocupación, dolor, sufrimiento, angustia, etc. Así que es por eso que estos ejemplos con estas fotografías, estas frases, afirmaciones, pueden ayudarles a que en el momento de necesidad ustedes mismos los puedan generar. Así es como trabaja el Raya Yoga, la meditación Raya Yoga. Entonces, seguimos con Mauricio porque es como no un libro abierto, sino una enciclopedia y queremos saber más. Así que, Mauricio, nos has contado un poquito, pero queremos ahondar un poco más acerca de tu vida antes de aprender a meditar y después cuando aprendes a meditar y relacionarte con Dios. Muy lindo. Mi vida antes de conocer la meditación creo que era de búsqueda, de mucha sensación de sed, de experimentar, y sin saber cómo, ¿no? Sin saber el camino. Quizás mi forma más parecida a meditar antes de conocer era cuando componía, por el estado que se produce, ¿no? Uno busca un proceso interno, hay mucha comunión, uno aprende mucho a estar con uno, ¿no? Eh, bueno, yo toco piano, y no sé si aquí hay personas que tocan piano o otros instrumentos, pero hay cierta comunión que también es una relación como de soledad, de alguna forma, ¿no? Con el instrumento. Eres tú y este instrumento que te permite, y de alguna forma ahí se me vinculaba con esta palabra silencio. Cuando conozco la práctica de meditación, eh, lo principal que recuerdo de esos inicios fue descansar. Yo soy de las personas que siento que yo traía harta carga de cansado, era mucha mi necesidad de entender, ¿no? A mí, eh, lo que se supone que tenía que satisfacerme no era lo que me satisfacía en la vida, ¿no? Necesitaba mucha respuesta. Y esta práctica de meditación, que en el fondo siento que como instrumento, la herramienta de la meditación, que siempre comparto que no es el fin de la vida, solo nos ayuda, es que nos permite silenciarnos. Y cuando uno se silencia, empieza a escuchar. Y cuando uno empieza a escuchar, creo que se prepara para la respuesta. Y es un poco lo que hoy también me inspira tremendamente a compartir con ustedes, lo que les decía al inicio. Cómo hoy, bajo este pretexto de que estamos nosotros compartiendo, cada uno de nosotros logra escucharse también. Y creo que ese es un acto de la palabra meditación, ¿no? Que en el fondo, por supuesto, nos lleva a transformarnos, a tomar decisiones, ¿por qué no?, a través de esta escucha. Quizás tan simple como ¿cómo estoy ahora? ¿Cómo quisiera estar? Y esa escucha se produce cuando se silencia todo este ruido, todo este miedo, todo este velo que nos cubre normalmente. Entonces la meditación para mí fue un tremendo regalo de aprender a silenciar mi ruido interno. Me permitió escucharme, conocerme, y bueno, hoy estoy después de 24 años todavía deseando avanzar y mejorar cada día. Claro, es uno de los aspectos maravillosos de este estudio espiritual, que todos los días nos recuerda
que estamos tan llenos de posibilidades para hacer lo que ya obtuvimos, pero para seguir aprendiendo y ahondando en no solo en nuestra forma de ser, sino también en la relación con Dios y en poder enriquecer la vida de los demás. Entonces ahora viene la paz. ¿Cómo te ha servido la paz que has acumulado al meditar en alguna situación difícil? Qué linda pregunta. Alguna vez tuve la sensación de que ya había alcanzado la paz. Y después, al sentir que no la tenía, empiezas en una nueva reflexión, que es un aroma, como decía al inicio, al cual debo tener mucha atención y concentración para poder rozarla. Entonces, desde ese aspecto, cuando he tenido o he sentido momentos en los cuales uno se desestabiliza un poco, ¿no? O vienen los por qué, o vienen las dudas y la incertidumbre. No sé si la palabra es un ahorro de paz. Yo todavía no tengo muy claro si es algo que acumulo o algo que alcanzo, ¿sí? Pero sí lo que tengo claro, que una vez que la meditación y especialmente el Raya Yoga a través de Brahma Kumaris me permitió cómo acceder, se me hace más fácil el camino para ir a buscarlo. Y algo importante, ¿no?, en los tiempos de hoy, que la paz, así como lo estamos proyectando, no es una evasión, no es un estado distinto que me hace olvidarme o no estar involucrado en lo que sucede, sino es una base, un asentamiento hacia desde donde yo puedo observar lo que sucede y desde esa forma cómo me relaciono, ¿no? Creo que la paz, así como tú me lo preguntas, en mi caso y como lo tengo como método, por si a alguien le sirve, es como tener constantemente junto a mí una pequeña montaña a la cual cuando quiero puedo tomar la decisión de tomar una botellita de agua, mi chal y subir un ratito y volver, ¿no? Es como algo que puedo acceder, un camino, un sendero conocido que en la medida que más lo utilice puedo alcanzarlo lo más rápido y profundamente para no verme, ojalá, lo menos alterado de lo que debería estar. Claro, y esto nos estás confirmando que es una actitud y decisión personal. Sin duda. Yo puedo estar bajo cualquier estado de acuerdo a lo que yo decida. Y si yo decido tomar mi botellita de agua, mi chal y subir la montaña para tomarme un espacio antes de responder, porque son segundos, ¿eh? Cada vez las personas y las situaciones están exigiendo respuestas muy rápidas. Y para que yo pueda lograr la maestría de responder en vez de reaccionar, tengo que aprender a ir a esa montaña, o a los que nos gusta el mar, bueno, también yo me tomaría mi toallita y me iría a la playa y observaría el mar y me daría unos segundos antes de responder algo que quizá después me haga que me arrepienta, ¿verdad? Es solo recuperar, como bien dijiste, no es si lo acumulamos o es simplemente es una energía innata en nosotros. Y lo que hace Dios es empoderar esa energía en nosotros cuando meditamos. Realmente es algo muy sencillo, esa es la meditación que nosotros practicamos. Ahora, ¿nos podrías, como padre de familia, qué experiencia podrías compartirnos acerca de cómo te ayudó Dios como padre y madre espiritual del alma en alguna situación con alguno de tus hijos?
Yo tengo una hija que se llama Dominga. Silvia y Oscar son mi padre y mi madre. Pero fue muy bonito cuando lo nombraste al principio, porque pensé, pero yo puedo entender el mismo concepto de hijo en el sentido de cuidarlos como ellos me cuidaron a mí. Así que me dio mucho sentido. No fue en ningún caso cuando lo nombraste al principio una información equivocada. ¿Cómo me ayuda? ¿Sabes cómo me ayuda? Creo que el mayor regalo de conocer la meditación o poder ser padre, habiendo avanzado en este camino, es que sea muy natural este concepto de romper con esto de mi hija, o de poner expectativas sobre comportamiento, forma de entender la vida. Hoy me pasó algo, o me pasa día a día algo muy parecido a lo de la música. Me siento un cuidador, sí, obviamente, alguien que observa, pero me permito más bien apreciar su propio crecimiento. Y me da la sensación, o es lo que yo intuyo, que es muy parecido, creo, a cómo Dios nos ve. Sus hijos nos ama y confía. Y cuando yo experimento que alguien, en este caso Dios o quien sea, confía, creo que recibimos herramientas preciosas para nuestra vida. Entonces hoy, guardando por supuesto todas las proporciones, la lección que yo saco es de, por supuesto, ser alguien que está ahí, que observa, que está atento cuando se necesite, pero en general observo. Solo me permito observar y tener mi mejor intención y deseos hacia su propio camino, ¿no? Entonces cuando Dominga, que tiene 4 años y medio, casi 5, dice, mi papá medita, mi papá es músico, mi papá hace esas cosas y ella también medita conmigo, yo me siento tremendamente realizado. Hasta casi sentir que la labor ya está hecha, ¿no? Que creo que hoy, si tú me preguntas, mi gran objetivo es inspirar y mostrar a Dios o la espiritualidad. Lo demás creo que va sucediendo en la vida, en los roles, pero sería mi gran deseo y es donde pongo toda mi atención. Y lo mismo para responderte en mi relación con mis padres, con mi familia, mi hermana, mi sobrino, todos. Gracias, Mauricio. Y dijiste algo muy particular. Dios observa. Y hay algo llamado libre albedrío, que es un gran regalo en nuestra vida para que cada uno decida qué hacer, hasta dónde hacer y cómo hacerlo sobre todo. Y cuando nos relacionamos con Él, lo que mejora es el cómo, porque siempre hemos amado, siempre nos hemos relacionado, siempre hemos resuelto, pero el cómo lo hagamos siento lo que marca la diferencia cuando nos relacionamos con Dios o no. Y cuando meditamos nos vamos llenando de esa energía tan pura que es Él, y eso nos hace capaces de observar sin intervenir. Tú como padre, pero lo mismo puedo hacerlo yo como hermana, alguien que tiene pareja, observar con la distancia pertinente para permitir que el otro se desenvuelva tal y como quiere ser, como es. Y esa libertad es la que nos trae confianza, me parece. Bueno, yo así lo he sentido. Dios confía tanto en mí que me siento libre de hacer las cosas tan correctamente como Él me enseña. Pero no por miedo, es simplemente por honrar la pureza, así como nuestros padres, ¿no? Damos altas calificaciones o por el hecho de hacerlos contentos, de agradecerles que nos daban una educación, que nos dieron una educación.
Entonces, seguimos contigo. En tu vida profesional, ¿cómo has podido hacer que las almas sientan lo que realmente son? A partir de ya que meditas y estás en el ámbito de la música y la composición, que puede llegar en algún momento por la maestría de la persona, ¿verdad? Llegar a que pierda un poco la mirada de realmente el valor del ser y se proyecte en lo que hace. ¿Cómo les has ayudado a que prevalezca más lo que ellos son y no lo que hacen? No. Sí. Bueno, sin duda a través de la música, el desempeño, hace un tiempo desde el coaching, que es más o menos, y por supuesto a través de todo el servicio de Brahma Kumari. Yo tengo una sensación y quisiera, créanme que en este momento, a pesar que te veo a ti, pero estoy imaginando todas las personas que hoy día estamos conectados, quizás están en sus hogares, sus casas, en fin. ¿Cómo podemos crear un momento de estar juntos, de escucharnos? Algo que a mí me ha ayudado mucho para responder lo que tú me estás preguntando es esto que te decía hace un tiempo atrás. Yo creo que entre nosotros, entendiéndonos como seres humanos, ¿no? Dejando a Dios fuera de nosotros, no es mucho lo que nos podemos capacitar entre nosotros. Creo que lo único que podemos hacer es inspirarnos unos a otros. Desde ese espacio soy un convencido que no hay nada que alcanzar, no hay nada que transformarte o volverte algo. Solo hay algo que hay que recordar. Algo muy genuino, que por supuesto todo lo que hemos hablado, la paz, el amor, son los ingredientes para un estado final de recuerdo, de identidad. Y por consecuencia de Dios, de mí y de todos los que me rodean. Entonces, como herramienta, para mí y para con quienes yo me desenvuelvo, creo que hay una sola cosa que es lo que nosotros necesitamos. ¿Quién soy? No hay nada más, nada más. ¿Quién somos? Y ahí está todo, ¿no? Entonces, una vez escuché algo que y lo voy a tener que explicar, ¿no? Porque alguna vez alguien me dijo, ¿cuál es tu forma de cooperar con los demás? Y yo dije, yo no tengo como objetivo cooperar con los demás, pero voy a explicar. No es mi intención. Y creo que la mejor forma de que tú cooperes con otros es ocuparte de ti nomás. Parece que es frío lo que estoy diciendo, pero no lo es. Porque solo cuando tú te empiezas a ocupar de ti absolutamente y das lo mejor para ti, empiezas a dar lo mejor de ti a otro, ¿no? Siento que este concepto de compartir o de inspirarnos es desde un espacio tan entregado, pero al mismo tiempo tan desapegado, ¿no? Es como, hace unos días yo decía en una actividad, y permíteme que me tome un minuto, imaginemos que el fin de la vida es un juego, ¿no? Es ver la puesta de sol, tú que dijiste que te gustaba la playa. Entonces yo podría sentir que el servicio es que otros vean la puesta de sol. Pero podría pasar que por yo estar atento a que otros la vean, yo no la vea. Entonces siento que hay un instante en el cual nos inspiramos unos a otros y quizás no hay más forma más inspiradora que uno puede inspirar a otro a ver la puesta de sol que tú poner a verla. Y que alguien de afuera quizás vea a alguien viendo la puesta de sol y sienta la necesidad de sentarse cerca y también perderse en su propia experiencia. Entonces, en el fondo es como, ¿cuál es mi mayor servicio a otro? Yo no ver y confiar en que hay un otro que también se va a sentar
a ver la puesta de sol. Y me da la sensación que así funciona, ¿no? Entonces, creo que y ahí empieza este juego, ¿no? Porque por supuesto uno inspira, se siente inspirado y empezamos a relacionarnos todos desde un aspecto muy limpiecito, ¿no? Muy... O sea, a mí en lo personal siento que incluso más allá del concepto de sentirme un servidor, ¿no? Porque si me considero un servidor, está la sutileza de sentir que hay un servido. Entonces, ni siquiera eso, es solo compartir lo mejor de uno. Y creo que ahí se produce la magia un poco de nuestro servicio inspirador unos con otros, ¿no? Mauricio, bueno, tus palabras la verdad es que me llevaron a sentirme la puesta del sol. Entonces, es que qué maravilla que cada uno pudiera ser ese sol para otro. Y de hecho lo somos, pero a veces vinieron las nubes negras y llovió y el sol se escondió. Entonces salió el mal humor. Pero tenemos que entender que las nubes pasan. De verdad, este programa se hizo con todo amor para quienes perdieron a alguien por el COVID o por alguien que se alejó, porque podemos estar sanos pero distanciados. Y aquí el punto es, si alguien se fue un sol que iluminó y que sigue iluminando porque el alma es eterna. El alma no tiene, el cuerpo tiene una fecha en la que sale de una matriz y empieza un compartir con una familia. Pero no significa que cuando este cuerpo se termina su momento, yo dejo de existir. El alma siempre va a existir. Y si yo me recuerdo como ese sol, esa luz eterna, puedo seguir iluminando a las almas con las que estoy aquí, aunque alguien se haya ido, y agradecer el legado que me dejaron aquellos que iluminaron mi vida. Yo tengo una amiga muy cercana que perdió a su mamá antes del COVID y había cierta negación en que se haya ido. Incluso tenía un sentimiento como de que pudo haber ido con otro doctor y haber hecho más. ¿Sí me entienden? Queda a veces eso de y sí, y sí. Y yo le hice ver, mira, todo pasa en su momento y por algo. Y escribimos las virtudes de ella en unas hojitas de árbol. Yo se las dibujé en colorcito. Y yo tenía un árbol aparte. Y le dije, ahora tú las vas a ir escribiendo y pegando en este árbol. Y cada que tú quieras llorar, vas a ver ese árbol y vas a recordar su legado espiritual lleno de virtudes. Y esa energía va a contrarrestar tu tristeza. Y sucedió. Porque ese es el método que Dios nos enseña. Si yo una y otra vez, ya sea alguien que se haya ido porque ya tuvo que dejar ese cuerpo y tomar otro papel, o decidió alejarse porque también tiene el derecho a hacerlo. No somos dueños de nadie ni de nada. Fíjense, ni siquiera de este cuerpo yo no le puedo decir la fecha para dejarlo o no. Entonces, la maestría de ser esa puesta de sol constantemente me va a liberar, como bien dijiste, de forzar que alguien incluso la quiera ver. No, el sol sale y si decidimos voltear a verlo bien y si no, no por eso deja de mandar sus rayos. Él sigue siendo quien es. Y ya si alguien desea cobijarse, desea protegerse, desea,
bajo los rayos del sol de Dios, es libre de hacerlo. Entonces, bajo esta libertad, la última pregunta, ¿qué puede sugerir al público para evitar el miedo y la preocupación por el estado actual del mundo? Bueno, como es la última pregunta, es la última respuesta. Y si es la última respuesta, por lo menos en esta jornada, es la última voz. Entonces, para responder esta invitación que me haces a sugerir, es que deseo que todas mis palabras, primero, vayan abrazadas de mucho amor y mucha contención. Y tal como tú dices, yo creo que hay un entendimiento distinto de lo que sucede en el mundo si es que has perdido a alguien o no lo has perdido. Creo que seguramente son miradas distintas, ¿no? Y, o alguien cercano, me refiero. Y tiene que ver un poco con lo que tú estabas diciendo. Yo creo que si yo pudiera dar un consejo, eh, primero es lo que sucede y cuando nos sucede y cuando nos sentimos con penita o no bien. Lo primero es abrazar eso, ¿no? Porque eso está sucediendo. A veces nos pasa que recibimos consejos o ideas de que la mejor forma es validar poco eso como una forma de aceptarlo, ¿no? Una palabra que muchos nos dicen, acéptalo. Pero si yo no lo entiendo, no lo voy a poder aceptar. Entonces, lo que hoy necesitamos para entender esta situación y otras que vendrán, es entender. Y cuando entendemos, resolvemos. Y cuando resolvemos, descansamos. Entonces, está muy ligado a lo que hemos ido hablando hoy día. Porque voy a volver al ejemplo de la montañita. Físicamente las cosas se ven distintas desde arriba, ¿cierto? Con otra perspectiva. Y cuando estamos sumergidos en el valle, en la situación, es más difícil. Y creo que si hay algún grado de incertidumbre y que de alguna forma, en mayor medida, quizás todos la tenemos o nos preguntamos, creo que es un buen tiempo para mirarse, eh, para mirarnos, para apreciar y para apreciarnos. Creo que este tiempo y lo que ha sucedido, si hemos perdido seres queridos, con todo el dolor que eso puede significar y llevar, y que es muy válido, eh, ¿cuál es la mirada que yo le puedo dar? Llámale de aprendizaje o lo que tú quieras. Y creo que tiene que ver, y va a sonar quizás sacado de algún libro de poesía lo que voy a decir, pero créanme que es muy certero, que es cómo vivo este instante. Eh, Me da la sensación que siempre en el dolor, y tú lo dijiste en la experiencia que contaste y yo he escuchado muchas, normalmente el dolor es la sensación de lo no vivido, de lo no dicho, de lo que pude haber hecho y no hice. Normalmente, cuando tenemos pérdidas o no entiendo. El otro día alguien me decía, oye, no me gusta el mundo como está porque siento que no hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Es como lo pendiente, aparte propio del dolor del amor. Entonces, si yo pudiera decirles algo, es partiendo por este mismo momento, conecten con el hoy. Y no cualquier hoy, no es el hoy de la vida loca de ponerse como loco a hacer cosas, no. Desde la intensidad, desde donde yo puedo vivir y decir. Y si bien es cierto, quizás el día mañana, si pierdo un familiar querido
o quien sea, ¿es posible que me afecte? Puede ser. Pero lo que hay que aminorar es que todo lo pendiente sea lo menos posible. Entonces, si yo pudiera decir algo, te invito, si tienes que decir te quiero, hazlo. Si hay que perdonar, perdona, hoy. Si hay que ser feliz, hoy. Entonces el día de mañana aminoras cualquier experiencia de esa. Hace unos días, voy a contar una cosa más personal, un alumno y profesor de Brahma Kumaris que está en India, nuestra sede principal de Brahma Kumaris, vive en la fuente de la fuente, ¿no? ¿Quién podría decir uno? Él está todo el día en yoga, en meditación, más allá del dolor. Y hace unas semanas él me cuenta, murió mi padre de COVID, me dijo. ¿Cómo te sientes? Tengo pena, me dijo, porque es mi padre. Uno, si lo ve racionalmente, podría decir, pero ¿cómo? Alguien que está todo el día en yoga, con conocimiento. Sí, me dijo, lo tengo. Sin duda lo tengo. Y lo estoy aplicando. Pero tengo pena, porque era mi padre. Y conversando con él, dijo, y yo le decía, ¿y si pudieras volver el tiempo atrás, qué harías? Oh, me dijo, solo abrazar y solo decir cosas. Quizás pedir disculpas por algunas cosas de mi adolescencia. Y ese era el dolor, quizás, aparte de la pérdida, sin duda. Entonces, yo solo podría aconsejar, y me lo aconsejo a mí mismo del momento que lo estoy diciendo, el momento, ¿no? Y por supuesto, yendo un paso más allá, mucho proponernos conectar con Dios y preguntarnos quién es Dios, reflexionar, como decía al inicio. Lo importante son nuestras preguntas y tener claro cuál es para que se resuelvan. Así que todo mi ilimitado y todo el más profundo amor que yo pueda brindar a cada uno de los que está tras la pantalla. Gracias, Mauricio. Pues qué mejor preámbulo para una experiencia de meditación. El mundo externo es el mundo del cambio, el mundo del movimiento, es el mundo de la acción, el escenario de la vida. Y como todo actor en una obra, también necesito hacer una pausa, tomar un descanso y recargar mi batería. Voy al lugar sagrado del silencio interior. Voy al refugio en mi mundo interno, el lugar donde puedo reconectar con el ser original que soy. Más allá del nombre y la forma del actor, más allá del papel que desempeño, conecto con lo sutil, con lo eterno. Soy luz, soy el alma, el espíritu. Puedo entenderlo
y sentirlo. En mi refugio interno puedo experimentar la energía que soy. Soy paz, soy amor. No tengo que buscarlos en el mundo externo. Yo soy naturalmente esa energía. Es solo que me he enfocado tanto en el escenario de la vida que había olvidado que soy el actor y no el papel, que soy el alma y no el cuerpo. Cuando lo olvidé, comencé a buscar paz y amor. Creí que los obtendría de alguien, que los encontraría en algún lugar, que los experimentaría por medio de alguna posesión. Pero ahora experimento que yo soy esa energía. Es mi naturaleza divina. Soy un alma digna, un alma especial y valiosa. Me mantengo en esa experiencia. Desde esta paz y amor propios, puedo conectarme internamente con el océano de paz, que es el alma suprema. Al igual que me adentro en el océano físico y sus olas me empiezan a refrescar y bañar y me siento feliz por ello, de la misma manera me permito disfrutar del océano de la paz que es Dios. Él está emanando olas llenas de paz, serenidad y poder constantemente. Y puedo visualizar y sentir que esta energía llena de paz calma mi mente. Mis pensamientos cambian de velocidad y dirección. Puedo sentir la vibración de esta frecuencia, de su divinidad sobre mi preocupación, de su paciencia sobre mi impaciencia, de su serenidad sobre mi desesperación. Y me dejo llevar por esas olas. Confío, suelto, libero. Su paz me acompaña y comienzo a sentir ahora el océano del amor. Es la misma energía y sin embargo, ahora me siento protegido por las olas de luz, llenas de amor puro y divino. Un amor espiritual que es altruista, que acepta sin condición al ser que soy, que sana el corazón quebrantado en pedazos y lo une con el suyo para hacerme sentir el alma valiosa que soy, no por lo que hago ni por lo que tengo. Es una relación libre de condicionantes. Por eso está ahí constantemente proyectando su energía de amor espiritual que me eleva, transforma y purifica. Y mi corazón se siente confortado, bendecido y preparado para continuar otorgando. Soy igual que mi Padre espiritual, un océano de amor que puede refrescar, renovar y sanar al ser y a los demás.